Hermanos, hermanas y todos aquellos visitantes que están ahí por primera vez enfrente de sus teléfonos, televisores, computadoras, sean todos bienvenidos. Vamos a continuar con los estudios parafraseando el Nuevo Testamento. Ya me he puesto en las manos de Dios, ahora vamos a continuar con los estudios. Terminamos el estudio número 7 y ahora vamos con el estudio número 8 del libro o la epístola, como le quiera mencionar, de Romanos, capítulo 6, versos del 15 en adelante. Vamos a dar lectura y que sea Dios que nos hable. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pablo aquí estaba diciéndole a la iglesia que estaba en Roma que la gracia, cuando estamos bajo la gracia, ya no perdemos la salvación. Cuando estamos bajo la gracia, estamos cubiertos y nuestros pecados han sido perdonados. Y que si ya como hijos de Dios, nacidos de nuevo, llegásemos a pecar, dice la Escritura que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, Señor nuestro. Eso lo dice a aquellos que hemos nacido de nuevo, a aquellos que hemos creído en el Señor. No lo dice a todo el mundo, porque todo el mundo vive en pecado. No es como dice Juan, si alguno hubiese pecado. No, eso lo dice a los cristianos, porque estamos expuestos a fallarle al Señor mientras estemos en este mundo lleno de maldad, en este miserable cuerpo de muerte. Pero tenemos esa ventaja, que tenemos al abogado para con nosotros, que está allá sentado a la diestra de Dios, al Señor Jesús. Y también en contextos lo dice que las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. El mundo está caído, el mundo está muerto, está tirado. No es que ha caído. El que dice que cae quiere decir que estaba en lo alto y cayó. Cuando nosotros venimos a nacer de nuevo, venimos a ser sobrenaturales. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos por arriba de nuestra naturaleza humana. Que pertenecemos al reino de arriba y no al reino de este mundo que está aquí en este mundo, el reino de Satanás. Por eso dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Por qué? Porque el cristiano no vive en el pecado. Puede caer en el pecado, pero no vivir. Por eso las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. Que caiga, quiere decir que está en lo alto. Y eso se refiere a los cristianos. Espirituales, claro. Y por eso les dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, cuando pecas deliberadamente y ya vives en el pecado así, entonces es porque nunca has sido cubierto por la gracia. Nunca has estado bajo la gracia. Y por eso dice Pablo, en ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavos para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? O sea, nosotros venimos a ser esclavos de aquel a quien obedecemos. Si no obedecemos a Cristo, no somos esclavos de Cristo. Si obedeces a los deseos de tu carne, entonces eres
esclavo del pecado, porque el pecado está impregnado en la carne. Y la persona que vive bajo los deseos de su carne, esa persona está bajo ese pecado, está siendo esclavo de ese pecado. El pecado está por arriba de ellos, controlándolo, gobernando. Por eso nosotros estamos sobrenaturales, porque estamos arriba de la naturaleza humana. Esta naturaleza humana ya no hace lo que te pide. Tu alma ya no se complace en hacer lo que tu cuerpo desea. ¿Por qué? Porque tu alma ha sido redimida, porque tu alma ha sido transformada, ha sido lavada por la sangre de Cristo. Entonces ya no vives en ese estilo de vida. Y Pablo les estaba diciendo que cuando obedeces a los deseos de tu carne, pues entonces eres esclavo del pecado. Pero cuando obedeces a la palabra del Señor, eres esclavo del Señor. Y sigue diciendo, verso 17, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Dice que éramos esclavos del pecado. Y por haber obedecido de corazón aquella forma de doctrina, o sea, la enseñanza de Cristo, la doctrina de Cristo, o sea, el evangelio, que es noticias nuevas de salvación, esa es la doctrina de Cristo, enseñarnos cómo poder ser salvos. Esa es la enseñanza. Entonces dice que, pero gracias a Dios, que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón. Cuando tú no obedeces de corazón a aquella forma de doctrina, entonces déjame decirte que no eres cristiano. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que obedecer de corazón. Y como les decían estudios pasados, predicaciones pasadas, cuando habla del corazón se está refiriendo a tu mente. Tu mente, tu conciencia, tu cerebro es el corazón de tu alma. De ahí es donde está el control. Por eso dice que de la abundancia del corazón habla la boca, que del corazón salen los buenos deseos y los malos deseos, los hurtos, robos, todo eso del corazón sale. Por eso, cuando nuestro corazón, o sea, nuestra mente ya está reformada, ya no hay nada ahí de la antigua vida del viejo hombre. Ya está todo cambiado. Ya no hay eso. Y como ya no lo hay eso, entonces eso se logra por medio de escuchar la doctrina. Como dice aquí, han escuchado de corazón aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. A la cual fueron entregados, o sea, a esa doctrina, o sea, obedecer esa enseñanza. Eso es lo que necesitamos. Cuando nosotros obedecemos esa enseñanza, no nos entregamos, como dice aquí, perdón, cuando nosotros no nos entregamos a esa enseñanza, entonces simplemente no tenemos a Cristo. Es lo que nos dice 2 de Juan 9, 10 y 11. Lo he repetido muchas veces, que si alguno se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando tú recibes a Cristo, por haber escuchado esa enseñanza, te entregas a esa enseñanza. O sea, vives conforme a esa enseñanza. Y si no vives conforme a esa enseñanza es porque simplemente no está Cristo ahí.
no está Dios contigo. Pero cuando vives conforme a la enseñanza, dice que el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y es lo que nos está mencionando aquí el apóstol Pablo a los romanos. Dice, en la cual fueron entregados y libertados del pecado. Oiga, es cuando venimos a ser libres del pecado. ¿Por qué? Por la doctrina de Cristo, por la obediencia a la enseñanza de Cristo. Es la única forma, no hay otra. Dice, y libertados del pecado, vinieron a ser siervos de la justicia. Dice que libertados del pecado venimos a ser siervos, servidores de la justicia. O sea que hasta entonces venimos a ser unas personas justas. Venimos a ser unas personas ya regeneradas en nuestra mente. Ya no el viejo hombre. Y luego dice verso 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. O sea que así como cuando estábamos en el mundo servíamos nuestros miembros, o sea, tus partes de tu cuerpo, dice que nuestros miembros para servir a la inmundicia, o sea, lo sucio, el pecado, dice, y a la iniquidad, dice, así ahora para santificación. O sea, en aquel tiempo era viviendo en la inmundicia, la suciedad, el pecado. Se presentaban los cuerpos. Pero ahora para santificación, dice que debemos de presentar nuestros miembros para servir a la justicia. O sea, para ser justos y para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque para eso fuimos llamados. Para ser siervos de justicia. Seguimos. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. O sea, una persona que vive en el pecado, que es esclavo del pecado, o sea, todo el mundo, dice que esas personas son esclavos del pecado. Y eran libres acerca de la justicia. O sea, eran esclavos del pecado y eran libres acerca de la justicia, no tenían justicia. Pero cuando nos convertimos a Cristo, venimos a ser libres del pecado y esclavos de la justicia, o siervos de la justicia, esclavos por amor. En cambio, en el mundo está de esclavo del pecado, no por amor, sino porque así siente la necesidad de hacerlo. Porque el pecado se enseñorea de él. Y el pecado inundó toda la carne. Por eso dice la Escritura que Dios condenó al pecado en la carne, para que los que vivamos ya no vivamos conforme a los deseos de la carne. Y eso no lo podemos lograr si no tenemos a Cristo, al Espíritu de Cristo en nuestro corazón, o sea, en nuestra mente. Y para que lo podamos tener, necesitamos escuchar la doctrina de Cristo, o sea, la enseñanza de Cristo, y atenderla, obedecerla. Sigue diciendo, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? O sea, ¿qué frutos tenían de aquellas obras que hacían en el mundo, de las cuales ahora se avergüenzan? ¿Qué fruto tenían? Fruto para muerte. Nada más, fruto para muerte. Fruto que no sirve, que si alguien se lo come,
se muere, se envenena. Porque, como dijo el Señor Jesús, que el buen árbol se conoce por su fruto. Que un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un árbol malo puede dar buenos frutos. Entonces, nosotros venimos a ser olivos, como dice la Escritura, o venimos a ser ramas de la uva para producir fruto. Porque el fin de ellas es muerte. O sea, el fin de las obras del pecado es la muerte. Mas ahora que han sido libertados del pecado, o sea, cuando ya quedamos libres de la esclavitud del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación. O sea, ¿cuál es el fruto que tenemos cuando quedamos libres del pecado? Cuando dejamos de ser esclavos del pecado. ¿Cuál es el fruto que tenemos? La santificación. O sea, que nos mantiene nuestro amo al cual servimos, nos mantiene apartados del pecado. Nos mantiene para hacer el bien. Obedecemos a nuestro amo. Lo que decía al principio, que si te haces esclavo de alguien a quien vas a obedecer, tienes que estarle obedeciendo porque tú eres esclavo de él. Entonces, tú eres esclavo del pecado no porque tú quisiste, sino porque ya viene impregnado en los genes por la naturaleza humana que herencia de Adán y de Eva nos dejaron. Pero a eso vino Cristo, a hacernos libres de la esclavitud, para llamarnos libres en la justicia. Y es lo que está diciendo aquí. Dice que cuando somos libres del pecado, venimos a ser venimos a ser siervos de Dios, y tenemos como fruto la santificación. O sea, si eres esclavo de Cristo, vas a obedecerle. Lo que Él te manda es para mantenerte separado del pecado. Eso es lo que Él te va a mandar. Y como tú eres esclavo de Cristo, lo vas a obedecer, y por amor. Por amor. Porque Cristo está en ti. Porque tienes ese amor ágape. Ese amor que todo lo puede, que todo lo soporta. En cambio, en el mundo obedecen, pero no lo pueden cumplir del todo. Porque a la verdad, su espíritu que tienen está dispuesto, pero no tienen el poder. La carne es débil. Por eso Jesús vino a darnos ese poder por medio del Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando obedecemos a nuestro amo, de quien somos esclavos, nosotros tenemos como fruto la santificación. ¿Y cuál es el fin que vamos a tener? Porque todo lo que tiene un principio tiene un fin. Entonces nosotros principiamos cuando nacemos de nuevo, cuando somos libres de la esclavitud del pecado. Cuando empezamos allí, tenemos otro fin. Los que se quedan en el pecado, los esclavos del pecado, su fin es la muerte. Pero los que quedan libres del pecado y se hacen esclavos de Jesucristo, el fruto, dice aquí que el fruto que tenemos es la santificación. O sea que ya no vas a ver esos cristianos, esos nacidos de nuevo, ya no los vas a ver en el pecado, o sea, en el mundo como antes. Y si los ves en el mundo como antes, que se emborrachen, mientan, roben y hagan lo mismo, simplemente esas personas no son cristianos. Todavía son esclavos del pecado. Y la gente se engaña. La gente piensa que porque vaya a una religión, que porque se aprenda la Biblia de memoria, con eso ya está bien y ya va a ser aprobado por Dios.
Y déjame decirte que no es así. Por medio de la escritura vas a conocer a Jesús. Ahí empiezas a conocer las enseñanzas y tú decides si lo aceptas o no, a obedecerle. Entonces nosotros, cuando sí le obedecemos, venimos a ser libres del pecado y venimos a ser esclavos de la justicia, y nuestro fin es la santificación y el fin, la vida eterna. Ese es el fin. Con ese fin vino Cristo, a libertarnos del pecado para darnos vida eterna. Eso es lo que Dios nos promete. Y eso es lo que a ti que estás ahí escuchándome en este momento y que nunca has nacido de nuevo, que te gusta escuchar la palabra, que te gusta escuchar los mensajes, los estudios, pero mientras tú no tomes esa decisión de confesar a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que no vas a poder ser libre del pecado. Podrás ser libre por unos momentitos, pero regresas otra vez. Así vive la gente religiosa y engañada pensando que están bien, porque el diablo los tiene engañados. La religión, lo he dicho y sin temor a equivocarme, la religión es un arma que el diablo ha usado para llevar al infierno a mucha gente. La falsa religión. O sea, la religión que enseña lo falso, lo que no es real. Esa es la religión falsa. Pero la religión, como dice Santiago, ahí lo dice bien claro. Allá, vamos a leerlo, miren lo que dice. Santiago, capítulo 1. Y en el verso 27, miren lo que dice. Santiago 1, 26 y 27. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Oiga, aquí lo dice bien claro Santiago, que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, ¿cómo vive toda la gente de todas las religiones? Y digo de todas porque si hubiera gente que de verdad busca la verdad, no se queda en esos lugares. Sale a seguirla buscando y la van a encontrar. Por eso dice el Señor Jesús, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, busquen y encontrarán. Entonces, si todavía no has encontrado la verdad, síguela buscando que la vas a encontrar. La verdad la vas a encontrar en la Escritura. Jesús dijo, Juan 5:39, escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que les van a dar testimonio de mí. Tú no puedes conocer a Jesús si no es por medio de las Escrituras. Y aquí lo está diciendo bien claro Santiago, perdón. Dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y verso 27, miren, habla de las dos religiones. Dice, la religión pura y sin mácula, mácula es mancha, delante de Dios el Padre es esta. Oigan, para aquellos que quieren saber cuál es la religión buena, cuál es la religión verdadera. Aquí lo dice, la religión pura y sin mácula, o sea, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta. Miren cuál es la religión. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la religión pura y sin mácula. ¿Qué quiere decir? Estos son los frutos de aquel que ha sido esclavo de Jesucristo, que dejó de ser esclavo del pecado para pasar a ser esclavo de Jesucristo. Ese es el que produce estos frutos. Acuérdense lo que Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Por sus frutos. Y dice aquí
que la religión pura y sin mácula, o sea, los que están verdaderamente en esa religión, religión es un grupo de personas, por aquellos que no lo entiendan, que no sepan, religión, ¿qué es religión? Un grupo de personas reunidos en un lugar con el mismo propósito. Eso es religión. O también se le conoce como iglesia. Los llamados fuera. O sea que se reúnen con un mismo propósito porque ya lo traen, los llamó fuera. Jesús es el que nos llama fuera del mundo, nos hace libres del mundo, nos saca del mundo. Por eso llega y nos hace, eso quiere decir religión. Un grupo de personas que se reúnen con un mismo propósito, porque tienen el mismo sentir. Entonces, cuando Jesús entra a nuestro corazón, nos saca fuera de la esclavitud del pecado y venimos a ser esclavos de Él. Y este es el fruto. En esto se conoce la religión verdadera. O sea, el grupo que de verdad está libre de la esclavitud del pecado. El grupo que de verdad está al servicio de Dios. Por amor. Y este es el fruto. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea, que tengas compasión y misericordia de la gente que está necesitando, y principalmente de los huérfanos, de los niños huérfanos y de las viudas, porque ya no tienen el papá, no tienen el esposo, el proveedor, el ministro, el que les ministra protección, alimento, todo. Y como no lo tiene, entonces se le llama viuda y a los hijos se les llama huérfanos. Y el verdadero cristiano tiene ese sentir. Dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea que si sabes que hay una mujer viuda con hijos y tienen necesidad, que es lo más seguro, que vayas, que los visites, pero que los visites para ministrarles, para bendecirles, porque para eso fuimos creados, para bendición, no para maldición. Para eso fuimos creados y para eso fuimos comprados. Dios nos creó para bendición, para alabanza de su gloria, y nos compró porque nos echó a perder el diablo con sus mentiras cuando Adán y Eva le obedecieron. Ahora, cuando nos libera Cristo, nos compra con su sangre, nos compra para lo mismo, el mismo propósito, para ser de bendición y para buenas obras, para alabanza de su gloria. Entonces aquí vemos que esa es la religión pura y sin mácula. Y luego dice, y guardarse sin mancha del mundo. Mancha es pecado. Entonces, aquí dice que debemos de guardarnos, pero nosotros con nuestras fuerzas no podemos hacerlo. Eso lo dijo Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, 15, del 1 al 5. Ahí dice, en la parábola de la vid verdadera, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto, mi Padre la va a cortar. Pero toda rama que lleva fruto, mi Padre la va a limpiar para que siga llevando más fruto. Y les dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Oiga lo que hace la palabra cuando la obedecemos, nos limpia, o sea, nos santifica. Dice, ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en el tronco, en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy el tronco y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Entonces, de acuerdo a lo que dice Santiago aquí, para guardarnos sin mancha del mundo, necesitamos permanecer en la vid. O sea, en Cristo. Cristo necesita permanecer en nosotros. Si es que tú lo dejas, le das tu corazón.
porque Él dice, dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él mana la vida. Él quiere tu corazón, o sea, quiere el centro, tu mente, tu cerebro. Él quiere ser tu cerebro, porque tú no sirves para gobernarte a ti mismo, para otras cosas. Se echó a perder, está lleno de pura basura. Entonces, cuando tú le das tu corazón a Cristo, Él viene, lo limpia y luego lo santifica. O sea, lo limpia y luego lo aparta. Eso es santificar, apartado del mal. Eso es lo que Él quiere. Y para que nosotros podamos guardarnos sin mancha del mundo, necesitamos que Cristo esté en nosotros. Volvemos al estudio de Romanos. Y sigue diciendo, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado? No dice de los pecados, dice la paga del pecado. O sea, puede ser un pecado o 1,000,000 de pecados. La paga del pecado es la muerte. En el Antiguo Testamento, de acuerdo a la ley, decía que tenían que obedecer toda la ley, y que si alguno violaba algún estatuto de la ley, se hacía transgresor de toda la ley. De modo que si tienes un solo pecado o 1,000,000 de pecados, la paga de ese pecado es la muerte. Yo he encontrado mucha gente que dice que no son malos. Pues yo no veo la necesidad de cambiar de religión. Yo vivo bien, no tomo, no fumo, trabajo, soy bueno con mi esposa, con mis hijos, no le hago mal a nadie. Y creen que por eso no necesitan escuchar la palabra de Dios. Y déjame decirte que aquí lo dice bien claro, la paga del pecado es la muerte. Y esa persona no puede decirme que no tiene pecado, porque el pecado viene impregnado en su mente. Y si no lo ha cometido de hecho, de palabra lo ha cometido, o de pensamiento. Porque muchas veces pecamos con nuestros pensamientos, con nuestras palabras o con nuestras acciones. Entonces, ahí vemos claramente, ¿verdad?, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva quiere decir el regalo o lo que Dios nos da, es vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De modo que si no estamos en Cristo Jesús, no tenemos la vida eterna. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si no tienes a Cristo, no tienes la vida. Así de fácil. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra. Sigue diciendo acá. Vamos a empezar otro punto. Capítulo 7 de Romanos. Dice, ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? O sea, ignoran ustedes, dice, hermanos, que hablo conforme a la ley, dice, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Oiga, qué claro lo está explicando aquí el apóstol Pablo a los romanos, poniendo ese ejemplo, que si la mujer casada
por la ley está sujeta a su marido, a obedecer a su marido, mientras él vive. Dice, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley de ese marido. Dice, así que si en vida se une con otro hombre, se casa con otro hombre, es llamada adúltera. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido y se puede casar con otro y no va a ser llamada adúltera, porque ya murió a la ley del marido. Y ahora aquí nos sigue diciendo, miren qué bonito habla. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Oiga, qué tremendo. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley. ¿Cuál ley? A la ley que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés. Esa ley era especialmente para el pueblo judío. Y cuando vino Cristo, Cristo vino porque esa ley nadie la pudo cumplir. Es como la mujer, como puso el ejemplo arriba, es como la mujer teniendo marido y se une a otro marido. Entonces sería llamada adúltera, dice. Pues aquí nosotros no podemos estar bajo la ley y estar bajo la gracia, es tener dos maridos, hablando lo que estaba diciendo arriba Pablo, el ejemplo que puso. No puede estar bajo la ley del marido y casarse con otro marido. Entonces aquí pone el ejemplo. Así también ustedes, hermanos míos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros no debemos de estar bajo la ley. No debemos de obedecer la ley, tal y como está escrito, porque nadie pudo cumplir la ley. Y como decía anteriormente, en la ley dice que si alguno violare un estatuto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. En cambio, en la gracia no es así. En la gracia, cuando hemos nacido de nuevo, venimos a ser hijos de Dios. Y como hijos de Dios no nos va a destruir, no nos va a matar. Si caemos en pecado, Él nos va a disciplinar duramente. Por eso dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre. En cambio, en la ley les dice que si alguno violare un estatuto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Y la paga del pecado es la muerte. Entonces, todos los que están bajo la ley están bajo la muerte. Porque nadie pudo cumplir la ley, ni la podrá cumplir, solamente Cristo la cumplió. Y ahora nosotros venimos a cumplirla. Cuando nosotros venimos a cumplir la ley, cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando recibimos el poder del Espíritu Santo. Porque cuando recibimos el poder del Espíritu Santo es cuando recibimos el amor de Dios, el amor ágape, el que todo lo puede y todo lo soporta. Recordemos que Jesús resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, quien ha cumplido esto, ha guardado toda la ley. Entonces, Jesús resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos. Y cuando nosotros venimos a estar bajo la gracia, aunque llegases a pecar, tienes al abogado para con el Padre. Ahora, una cosa es que llegues a caer y otra cosa es que vivas en el pecado. Pero déjame decirte, no miro yo en la Biblia ningún cristiano que haya caído y que se haya quedado en el pecado. Pedro cayó, Tomás cayó, Pablo cayó en pecado. Porque no obedecer al Espíritu Santo es pecado. No obedecer la doctrina de Cristo es pecado.
Saber hacer el bien y no hacerlo es pecado. Eso dice la palabra. Entonces, nosotros venimos a ser hijos de Dios, y las veces que caigamos nos va a disciplinar. Cuando ves a una persona caída, pues la ayudas a levantar. Así es Dios con sus hijos. Las veces que caiga el justo, Jehová lo va a levantar. En cambio, en la ley no. En la ley, con un estatuto que violaran, se hacían transgresor de toda la ley. Y por eso aquí dice bien claro, ¿verdad? Dice, así también ustedes, hermanos, han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que sean de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea que nosotros morimos a la ley, morimos a la ley mosaica, no tenemos nada que ver con esa ley, y venimos a ser de otro, de Cristo, el que resucitó de los muertos. De Él venimos a pertenecerle. Estamos bajo su ley, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, ¿cuál es el fin? ¿Con qué fin Dios nos libera de la esclavitud del pecado? Para que llevemos fruto para Dios. Ese es el fin. Porque mientras estábamos en la carne, oiga, qué claro lo dice, mientras estábamos en la carne, no quiere decir que yo no estoy en la carne, sino dando a entender que mientras complacíamos los deseos de nuestra carne, mientras vivíamos satisfaciendo los deseos de nuestra carne, a eso se está refiriendo. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea que mientras estábamos en los deseos de la carne, dice que los miembros de nuestro cuerpo eran cuerpo pecaminoso, obraba, dice, llevando fruto para muerte. Verso 6 dice, pero ahora estamos libres de la ley. Y otra vez lo recalca, ya 3 veces. Libres de la ley. Yo no sé qué van a hacer esas religiones como los adventistas, que según ellos viven bajo la ley. Y más religiones. Hay una religión pentecostal, con la doctrina pentecostal, y que tiene esa enseñanza también de vivir bajo la ley. Apostólicos también, y muchas religiones que quieren vivir bajo la ley y bajo la gracia. Y dice aquí, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. Dice que estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos. O sea, la ley de la carne. La ley de la carne, la ley de tus deseos de tu carne. Y está la ley del espíritu, lo que desea tu espíritu. Pero tu espíritu está muerto cuando estás en el mundo. Está muerto porque nunca te alimentaste, lo que dijo Jesús, de la palabra de Dios. Que no solamente de pan iba a vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de letra. Aquí lo dice bien claro, que estamos libres de la ley del régimen del pecado, del régimen de la letra. Dice, venimos a estar libres, pero le servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu. El Espíritu da vida, la carne mata. Si vives conforme a los deseos de la carne, morirás.
Pero si vives conforme a los deseos del Espíritu, vivirás. Y para que vivas conforme a los deseos del Espíritu, pues tienes que alimentarte de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, este fue el estudio número 8 y es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a sus vidas y que les sea de grande bendición, porque ese es el propósito. Por eso Dios nos pone en el corazón el exponer la palabra, para que toda aquella persona que aún no ha conocido, conozca. Porque dijo el Señor que no va a venir hasta que se haya predicado el Evangelio a toda criatura. Bueno, hermanos, que Dios me los bendiga, y si tienen alguna pregunta, alguna duda, llámenme. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado y mi teléfono es área 210-557-8277 de la ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos. Que Dios los bendiga. Adiós.